Hola, me llamo Silvia López La Rosa y soy profesora en la Universidad de La Coruña. Les voy a presentar el trabajo, la formación para la relación familia-escuela que aprende el alumnado con los estudios de caso. Este es el índice de la presentación. Se va a hablar de qué es un estudio de caso y cómo se usa para la formación sobre la relación familia-escuela, cuál es el objetivo de este trabajo, el método, los resultados, la discusión y las conclusiones. ¿Qué es un estudio de caso? Un estudio de caso es una narración de uno o varios fragmentos de diálogos entre personas que se dan en una situación dada. Incluye una descripción de quiénes son estas personas que hablan, es decir, de los participantes, y una explicación. El estudio de caso en este trabajo se enmarca dentro de la formación para la relación entre la familia y la escuela, dentro de la asignatura Intervención psicológica en el contexto familiar, que es una asignatura de segundo de grado de educación infantil. Por enmarcarse dentro de esta relación familia-escuela, los estudios de caso que se analizan en este trabajo tienen como protagonistas a un docente, una docente, un profesional y uno o más miembros de una familia. El estudio de caso, además de presentar estos diálogos, realiza después de plantear la situación preguntas que permiten al alumnado profundizar en la actuación del profesional, aplicar lo que han aprendido de manera teórica en la asignatura en el estudio de caso y lo que han aprendido en el estudio de caso en otras situaciones. Y además se plantea que realicen una conclusión, de la cual vamos a hablar más adelante. El objetivo de este trabajo, por tanto, era identificar los aprendizajes que realizaban el alumnado en la asignatura Intervención psicológica en el contexto familiar cuando realizaban estudios de caso. Por lo que respecta al método, vamos a ver a continuación sus apartados. En el estudio participaron 134 alumnos de segundo de grado de educación infantil, en el que la mayoría eran mujeres. De hecho, de estos 134, 126 eran chicas y 8 eran chicos. Eran alumnos que estaban matriculados en esta asignatura durante 4 cursos no consecutivos, los años 2019-2020 y 2020-2021. Hubo un parón en el 2021-2022 y se volvió a recoger datos en 2022-2023 y 2023-2024. En cuanto a los materiales son por una parte los estudios de caso y por otra parte una pregunta que vamos a describir a continuación. Los estudios de caso incluían historias diferentes, situaciones diferentes. Una era de un niño que tenía encopresis y sus padres y el niño se encontraban con el profesional. Otro caso tenía que ver con un niño que pegaba a otros niños y la docente tenía que hablaba con sus padres. Otro caso era el de una niña que había sido adoptada y sus padres solicitaban una entrevista de asesoría con la tutora, y otro caso de unos padres que se iban a divorciar y consultaban con el tutor porque no tenía muy claro la madre cómo abordar la situación. Con respecto a la pregunta que es objeto de análisis en este trabajo, lo que planteaba es: haz una conclusión general sobre este estudio de caso y qué aporta tu aprendizaje sobre la relación con las familias y sobre el trabajo con respecto a ellas. En cuanto al procedimiento, los 134 alumnos se distribuyeron en 34 grupos de trabajo de entre 2 y 6 integrantes y una media aproximada de 4 personas por grupo. Estos grupos se enumeraron correlativamente de tal manera que en el curso 2019-2020 los grupos eran del 1 al 14, del 20 al 21, del 15 al 24, en el curso 22-23 los grupos eran del 25 al 30 y el curso 23-24 eran los grupos del 31 al 34. Todos los grupos tenían que responder a la misma pregunta, que es la que se va a analizar aquí, y presentaban por escrito. Lo único que era ligeramente diferente en los distintos cursos es que en el curso 2019-20 y 2021 solo se hacía un estudio de caso que se realizaba al final del cuatrimestre, mientras que en los cursos 22-23 y 23-24 se les tenían que hacer 2 estudios de caso y se presentaba en mitad del cuatrimestre o al final. Por tanto, se trata de una asignatura cuatrimestral. Para el análisis de datos se hizo un análisis de contenido de las respuestas que todos los distintos grupos hicieron
hace una conclusión general y que aporta el estudio de caso a su aprendizaje. Para este análisis se utilizó el método inductivo, de forma que se identificaron temas o categorías y se seleccionaron fragmentos de ejemplo de estos temas o categorías. Para ahondar mucho más en estas temáticas y en los fragmentos, podrán tener a su disposición el capítulo que se va a publicar con el contenido de este trabajo. Los temas identificados fueron 10 y un primer tema se denominó información. Y este tema se centraba sobre todo en dar, recibir información, de tal manera que el alumnado sentía que había aprendido cómo dar información o cómo recibir información. Un segundo tema o categoría tenía que ver con la comunicación, con formas de comunicarse con las familias, pero también de escucharlas, por ejemplo. El tercer tema se denominó herramientas y solución de problemas, y en este pues se identificaron, por ejemplo, secuencias de actuación, decían que habían aprendido a hacer preguntas y también más que dar soluciones a las familias, tratar de ayudarles para que ellos encontraran sus propias soluciones. Un cuarto tema se denominó adoptar perspectivas, ¿no? Y sobre todo lo que decían es que habían aprendido a ponerse en la piel de otras personas, por ejemplo, las familias, pero también otros profesionales. El quinto tema se denominó positividad y se relacionaba con, por ejemplo, ser capaz de identificar fortalezas de las familias, no prejuzgarlas. Un sexto tema se denominó alianza. La alianza es uno de los constructos que se enseñan en la parte teórica de la asignatura. Y este constructo de alianza, según el modelo que se sigue en la asignatura, que es el modelo de Friedlander y sus colaboradores, se centra en 4 dimensiones, que son la seguridad, la conexión emocional, el compromiso y el sentido de compartir un propósito. Para la presentación de estos resultados, lo que se hizo fue agrupar 3 de las dimensiones de la alianza en un tema y categoría, y la última dimensión de la alianza constituyó un tema separado. Entonces, en el tema sexto se incluye la seguridad, por ejemplo, crear un ambiente confortable, la importancia de crear un ambiente confortable y seguro a la hora de hablar con las familias. La conexión emocional, pues por ejemplo, comprender a las familias, o el compromiso, la importancia de, ellos habían aprendido la importancia de ayudar, apoyar a las familias. El séptimo tema, que es la cuarta dimensión de la alianza, se centró básicamente en la colaboración entre la familia y la escuela, llegar a acuerdos, etc. El octavo tema no era en sí mismo un aprendizaje, pero como la pregunta decía, empezaba diciendo, haz una conclusión general sobre este estudio de caso, algunos grupos entendieron que lo que tenían que hacer era una valoración de la actuación docente. Entonces, aunque no es un aprendizaje, pero sí forma parte de la conclusión, pues se recoge como una octava temática o categoría la valoración de la actuación docente, que en general era positiva. Los temas 9 y 10 se centran en los efectos. Por una parte, el tema 9, el efecto que trabajar de esta forma tenían niños y familias. Los alumnos identificaban que esta forma de trabajar favorecía progresos en los niños y, en definitiva, favorecía el bienestar del alumnado. En el tema 10 se tenían en cuenta los efectos también, pero era el efecto que tenía en ellos como alumnos universitarios. Y aquí se identificaron 4 subtemas. Por una parte, la complejidad del sistema familiar y la importancia de entender o de adoptar una perspectiva sistémica a la hora de trabajar con las familias. El segundo subtema tenía que ver con que se conectaban distintos aprendizajes. El tercer subtema tiene mucho que ver con este, pero además estos aprendizajes se conectaban con situaciones reales y con lo que se podían encontrar en el futuro. Y un cuarto subtema lo que hacía era que se daban cuenta de que al ser algo escrito y tener tiempo para pensar cómo responder a él, pues esto les era más fácil que una situación real en la cual las interacciones se producen cara a cara y tienes que dar una respuesta inmediata. Entonces, al estar escrito y poder reflexionar, discutir entre los compañeros, pues bueno, esto tenía un efecto en ellos y en su aprendizaje.
Por tanto, parece que a través de los estudios de caso se producen aprendizajes y estos aprendizajes se pueden como distribuir en tres dimensiones. Por una parte, aprendizajes que tienen que ver con contenidos, pero también aprendizajes que tienen que ver con procedimientos, aprender secuencias, hacer preguntas y también aprendizajes actitudinales, pues por ejemplo ser positivo, buscar las fortalezas de las familias. En definitiva, parece que todos estos aprendizajes lo que favorecen es su capacitación para el futuro laboral, puesto que una parte de su trabajo como docentes va a tener que ver con relacionarse con las familias. Muchas gracias por haber atendido a esta presentación. Pues hasta aquí esta presentación titulada La formación para la relación familia-escuela que aprende el alumnado con los estudios de caso. Espero que la hayan encontrado interesante y si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, no duden en hacerlo a través de correo electrónico. Vuelvo a recordar que esto se va a publicar como capítulo del libro y si tienen interés en ahondar más en la temática, pues estupendo. Bienvenidos son. Muchas gracias.